El 6 de octubre de 2021, George Peterson fue encontrado muerto en la habitación 423 del Hotel Marriott de Orlando, a menos de un día de competir en el Mr. Olympia. Su corazón, hipertrofiado por años de hormona de crecimiento, latió por última vez cuando la trembolona convirtió su sangre en un lodo espeso, imposible de bombear. Sus riñones, drenados por diuréticos extremos, parecían esponjas podridas incapaces de filtrar nada, mientras su hígado, cicatrizado y endurecido, ya era una roca inútil. El escenario no vería a un campeón, vería el resultado final de un cuerpo destrozado por la química. Porque George no estaba preparándose para competir, estaba preparándose para morir. La insulina había deformado su metabolismo como ácido derritiendo metal, y cada pinchazo lo acercaba más a la morgue que al podio. Lo que muy pocos sabían es que semanas antes de viajar a Orlando, George confesó a su círculo más cercano que sufría punzadas insoportables en el costado derecho, dolores que lo doblaban por dentro, aunque siguiera sonriendo ante las cámaras. Esa fue la señal oculta de que su hígado estaba colapsando lentamente, un secreto que jamás reconoció en público y que aquí vamos a desenterrar. Y aún queda lo más prohibido. Quédate hasta el final, porque revelaremos la combinación exacta de sustancias que firmó su sentencia de muerte. Una mezcla tan letal que incluso en el culturismo profesional se considera un suicidio químico. Hoy no hablaremos del ídolo, sino del cadáver en construcción que se escondía detrás del mito, órgano por órgano, pinchazo por pinchazo. El hígado de George Peterson era un campo de batalla. Ese órgano, diseñado para filtrar toxinas y mantener con vida al cuerpo humano, se había convertido en una roca cicatrizada, incapaz de cumplir su función más básica. Décadas de esteroides anabólicos habían tejido una telaraña de microcicatrices que endurecieron su tejido hasta volverlo casi pétreo. Lo que en un atleta natural sería una máquina silenciosa de purificación, en George era una pieza de maquinaria oxidada, rechinando y colapsando bajo toneladas de veneno químico. Los médicos que tuvieron acceso a sus análisis en sus últimos años hablaban en voz baja de enzimas hepáticas disparadas, un eufemismo clínico que escondía una verdad brutal. El hígado de George ya no metabolizaba nada correctamente. La trembolona y el dianabol, dos de sus compuestos favoritos, eran como ácido vertido día tras día sobre una superficie metálica, corroyéndola hasta dejarla inutilizable. Esa es la razón por la que George sentía punzadas lacerantes en el costado derecho, dolores que nunca confesó públicamente, pero que sus allegados vieron en la intimidad, cuando lo encontraban inclinado, apretándose el abdomen, luchando por no mostrar debilidad. La hormona de crecimiento fue otro verdugo silencioso. Aumentaba el tamaño de los órganos, sí, pero también los deformaba. Su hígado no solo estaba cicatrizado, estaba hinchado, presionando contra las costillas como un balón de carne malformado dentro de su torso. Esa presión constante le dificultaba dormir, lo obligaba a adoptar posiciones incómodas y le robaba energía en cada entrenamiento. Sin embargo, en el escenario nadie notaba nada. El público veía músculo, no cicatrices internas. Veía definición, no órganos que gritaban en silencio. Lo más perturbador es que George ocultaba este dolor bajo rutinas casi rituales. Inyectaba protectores hepáticos, suplementos que prometían milagros, pero eran aspirinas en un cuerpo que ya estaba siendo devorado desde dentro. Llegó a recurrir a combinaciones de cardo mariano, NAC y fármacos médicos recetados que en teoría ayudaban al hígado,
pero que frente a la avalancha de trembolona, dianabol y hormona de crecimiento, eran un escudo de papel frente a un cañón. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿cómo podía seguir compitiendo alguien cuyo hígado ya no funcionaba? La respuesta es morbosa y cruel. En el culturismo profesional, los órganos internos no importan mientras la piel luzca perfecta. George podía tener un hígado hecho piedra, pero si sus dorsales brillaban bajo la luz del escenario, seguía siendo un contendiente. Y eso lo llevó a ignorar lo que más tarde sería su sentencia. En este punto, George ya no era un atleta, era un cadáver en construcción, cargando dentro de sí un órgano muerto que, sin embargo, lo obligaba a seguir vivo un día más para soportar otra inyección. Y lo más oscuro aún no había llegado. Su hígado no era el único en agonía, porque lo que vendría después mostraría que sus riñones estaban incluso peor, desintegrándose como filtros corroídos, incapaces de sostener la sangre que bombeaba por sus venas. Si el hígado de George Peterson era una roca cicatrizada, sus riñones eran filtros corroídos, al borde del colapso absoluto. Nadie sobrevive mucho tiempo cuando los riñones dejan de funcionar, y George lo sabía. Aún así, eligió seguir drenándolos con la herramienta más letal en su arsenal: los diuréticos. En la recta final hacia el Mr. Olympia, el objetivo de George no era estar saludable, sino estar seco. Los culturistas buscan una piel fina, sin agua subcutánea, que deje al descubierto cada fibra muscular como si fuera tallada en mármol. Para lograrlo, George usó combinaciones extremas de furosemida, aldactona y otros diuréticos tan potentes que literalmente exprimían su organismo como una esponja. El agua abandonaba sus músculos, sí, pero también salía de su torrente sanguíneo, reduciendo el volumen de plasma y obligando al corazón a trabajar con gasolina en lugar de sangre. Ese proceso convertía cada entrenamiento en una tortura secreta. George sentía calambres constantes, punzadas eléctricas en los músculos por la pérdida de electrolitos. Su orina era oscura, casi marrón, una señal inequívoca de que los riñones ya no filtraban nada correctamente. Y sin embargo, nadie lo sabía. En las fotos de Instagram se veía perfecto: brazos hinchados, piel brillante, sonrisa tranquila. El público aplaudía el físico, pero jamás sospechaba que detrás de esa pose había 2 riñones que parecían esponjas podridas, saturadas de toxinas y cada vez más cerca del fallo total. Los diuréticos son un arma de doble filo. Recortan agua para mostrar músculo, pero también reducen la capacidad del cuerpo de regular su propio equilibrio interno. George vivía en un estado de deshidratación forzada que lo hacía vulnerable a arritmias, colapsos y fallos orgánicos. De hecho, días antes de su muerte, había sufrido episodios de mareos tan intensos que tenía que apoyarse en la pared para no desplomarse. Aún así, no paró, porque en su mente, un poco más de definición valía más que la vida misma. Lo más oscuro de todo esto es que George sabía que estaba jugando a la ruleta rusa. Compañeros de entrenamiento contaban que, en privado, admitía que los diuréticos son lo que realmente matan a los culturistas. Pero nunca lo dijo frente a una cámara, nunca lo publicó en redes. Guardó ese secreto como parte de un pacto silencioso que muchos en el culturismo comparten: exponer el físico, ocultar la autodestrucción. En la madrugada del 6 de octubre, esa deshidratación forzada fue letal. Con un hígado endurecido y unos riñones que ya no filtraban nada, su sangre era un líquido espeso, cargado de desechos, circulando lentamente por un organismo que pedía auxilio. Cada latido de su corazón hipertrofiado era un intento fallido de bombear veneno.
y aunque los médicos declararon que la causa oficial fue un evento cardíaco repentino, la verdad es que sus riñones fueron uno de los verdugos silenciosos que lo empujaron al abismo. Pero si los riñones ya estaban muertos en vida, el verdadero motor de George, su corazón, era la bomba de tiempo definitiva. Un músculo agrandado, hinchado de química, que latía como un tambor roto a punto de reventar. Y ese sería el siguiente órgano en traicionarlo. El corazón de George Peterson era, literalmente, demasiado grande para seguir funcionando. No en sentido metafórico, sino en el sentido más morboso y clínico. Años de hormona de crecimiento habían provocado una hipertrofia cardíaca extrema, que convirtió un órgano del tamaño de un puño en una masa muscular deformada, hinchada y rígida, incapaz de latir con normalidad. Ese crecimiento, lejos de hacerlo más fuerte, lo debilitaba cada día. Un corazón hipertrofiado late rápido, irregular y con más esfuerzo que uno sano. George lo sabía. En los últimos meses antes de su muerte, sufría palpitaciones nocturnas tan intensas que lo despertaban sobresaltado en mitad de la madrugada, con el pecho golpeando como si alguien tratara de salir desde dentro. Era su cuerpo avisándole de que la maquinaria estaba a punto de fundirse. La trembolona hizo el resto. Esta sustancia, apodada en el culturismo la droga de los dioses, no solo aumentaba la masa muscular, sino que espesaba la sangre hasta volverla una especie de lodo. Y ese lodo tenía que pasar por un corazón hipertrofiado que ya estaba sobrecargado. El resultado era un motor forzado, trabajando con un combustible contaminado, cada vez más cerca de griparse. Las autopsias de culturistas que murieron en circunstancias similares describen siempre el mismo escenario: corazones rígidos, enormes, llenos de cicatrices internas, como músculos que han sido entrenados hasta romperse por dentro. En el caso de George, esa hipertrofia estaba acompañada por arterias endurecidas y presiones sanguíneas que rozaban lo letal. Los médicos hablan de hipertensión severa, pero en la práctica significaba que cada latido suyo era un latido prestado, al borde del colapso. Lo perturbador es que George entrenaba como si nada pasara. Sus compañeros de gimnasio recuerdan cómo lo veían hacer preses de banca pesadísimos, con un corazón que en realidad no soportaba ni trotar unos minutos sin sentir mareo. Esa contradicción, un físico que parecía invencible y un órgano central al borde de reventar, es la esencia de la tragedia. Por fuera, un guerrero. Por dentro, un cadáver a punto de ser sellado. Y hubo señales claras pero ocultas. George llegó a mencionar entre sus más cercanos que a veces sentía como si el corazón se le saliera por la boca, después de ciertos entrenamientos. Una confesión escalofriante que nunca compartió con sus seguidores. Esa sensación de explosión interna fue la advertencia final, ignorada por un hombre decidido a subir al escenario, cueste lo que cueste. La madrugada del 6 de octubre, el corazón de George ya no pudo más. Los diuréticos habían reducido su volumen sanguíneo, la trembolona había convertido su sangre en alquitrán, y la hipertrofia cardíaca lo había transformado en una bomba de tiempo. El resultado fue inevitable. Un fallo fulminante, un silencio absoluto en la habitación 423 del Marriott. Pero lo más morboso aún está por venir, porque si bien el hígado, los riñones y el corazón fueron verdugos conocidos, lo que realmente selló su sentencia fue un cóctel químico que nadie debería atreverse a combinar. Y esa receta letal, guardada como un secreto en el culturismo, será la que descubriremos a continuación. El cóctel que consumió George Peterson no fue una improvisación de última hora. Fue una receta ensayada, pulida y repetida en ciclos infinitos hasta que su cuerpo dejó de ser suyo.
Para entender por qué esa mezcla era mortal, hay que analizar cada elemento y cómo, en conjunto, crearon una tormenta perfecta. Primero, la trembolona y el dianabol, dos protagonistas que aceleraron la maquinaria. La trembolona, potente y brutal, aumentaba la vascularización y la dureza. El dianabol ofrecía volumen rápido y una apariencia plena. Juntos, inflamaban el metabolismo hepático y subían los niveles de estrés oxidativo en el hígado, marcando el inicio de la decadencia interna. Luego, la hormona de crecimiento, HGH, que en dosis elevadas hincha órganos y tejidos. La HRQGH dio a George un aspecto más voluminoso y lleno, pero también hizo que su corazón trabajara contra una masa mayor y que su hígado y riñones soportaran una presión constante, como si dentro de su torso hubiese crecido un motor demasiado grande para el chasis. La insulina fue quizá el ingrediente más perverso. Inyectada para maximizar la absorción de nutrientes y provocar llenado muscular, la insulina altera el metabolismo de forma profunda, provoca picos de glucosa, hipoglucemias reactivas y, sobre todo, en combinación con esteroides y HGH, contribuye a edemas internos y a un desorden metabólico que termina por explotar en órganos ya debilitados. A esto se sumaron los diuréticos agresivos, furosemida, espironolactona y otros, usados en las horas finales para secar la piel. La pérdida de plasma sanguíneo reduce el volumen circulante y espesa la sangre. En un cuerpo con exceso de masas y un corazón hipertrofiado, esa sangre densa se convierte en un riesgo letal. Algunos insiders mencionan el uso de eritropoyetina, EPO, en ciertos ciclos para aumentar la capacidad de transporte de oxígeno. En teoría puede mejorar la resistencia, pero también eleva el hematocrito, espesando aún más la sangre y multiplicando el riesgo de trombosis y fallo cardíaco. Si esto se combinaba con deshidratación por diuréticos y con la trembolona, el resultado era una hemorragia lenta de vitalidad. No fue solo la suma de sustancias, sino el ritual con el que se administraban. Inyecciones múltiples al día, mezclas orales y subcutáneas, pinchazos nocturnos de insulina para rellenar y luego olas de diuréticos en las 48 horas previas al pesaje. Cada fase buscaba un efecto estético, pero cada fase incrementaba el daño acumulado. Peor aún, George añadió microciclos de apoyo, con protectores y suplementos que, lejos de neutralizar el daño, solo enmascaraban síntomas. Quelantes, compuestos hepáticos, antioxidantes y vitaminas en dosis terapéuticas, que no podían frenar la avalancha tóxica. Era como intentar apagar un incendio con un balde de agua mientras se le echaba gasolina encima. En su círculo admitían que llegó un punto en que la combinación dejó de ser controlable. La sangre se volvía más viscosa, la presión arterial oscilaba en rangos peligrosos y el corazón, sobrecargado, empezaba a producir cada vez menos impulso efectivo. Lo que para el público era el culmen de una vida dedicada al físico, en realidad era la preparación metódica de un cuerpo hacia el colapso. Esa receta letal, trembolona, dianabol, HGH, insulina, diuréticos extremos y, en ciertos ciclos, EPO, no solo creó el aspecto que todos admiraron, sino que firmó la sentencia final. Y ahora, después de entender la combinación, la pregunta que queda en el aire es: ¿quién le suministró todo esto y hasta qué punto sabía George que estaba jugando con su vida? La madrugada del 6 de octubre de 2021, el silencio en la habitación 423 del Marriott de Orlando fue absoluto. George Peterson estaba solo. Su compañero de equipo lo había visto la noche anterior revisando la dieta, midiendo pequeñas dosis, ajustando jeringas en la penumbra como un sacerdote oficiando un ritual oscuro. Todo parecía bajo control. Sin embargo, esa madrugada, cuando el corazón comenzó a fallar, George no tuvo a quien pedir auxilio. El colapso fue progresivo, pero invisible. Su corazón hipertrofiado latía con violencia, intentando bombear una sangre que ya no circulaba.
demasiado espesa, demasiado cargada de toxinas, demasiado poca en volumen por culpa de los diuréticos. Sus riñones, secos como filtros corroídos, ya no eliminaban desechos. Su hígado, endurecido como una roca cicatrizada, no filtraba nada. Y en ese cuerpo que por fuera parecía un monumento al esfuerzo, por dentro todo era ruina. Lo encontraron recostado, con el rostro sereno. A simple vista parecía dormido, pero la rigidez de sus manos delataba otra historia. La autopsia oficial habló de un evento cardíaco repentino. Una frase elegante que escondía la verdad. George murió desangrándose en vida, víctima de un cóctel químico que él mismo aceptó, pero que alguien diseñó, dosificó y administró. Y aquí surge la sombra de los responsables. ¿Quiénes estaban detrás de esa preparación? ¿Quién le suministraba cada sustancia? ¿Quién lo convenció de que era necesario apurar hasta el último recurso? En el culturismo profesional hay médicos sin licencia, preparadores que actúan como químicos clandestinos y patrocinadores que exigen resultados sin importar el precio. George no fue el primero, ni será el último. En su círculo íntimo había voces que le advertían. Se decía que en los últimos días de vida, George recibió mensajes de amigos que le suplicaban que redujera los diuréticos, que estaba demasiado seco, que era un riesgo extremo. Pero en su cabeza no había opción. El Olympia era la cima, y él no podía llegar con una gota de agua de más bajo la piel. No entendía que esa gota de agua era lo que mantenía su sangre fluyendo. Y aquí está la paradoja más perturbadora. George alcanzó el físico que siempre soñó justo en el momento en que su cuerpo ya no podía sostenerlo. Estaba listo para competir, pero no para sobrevivir. Tenía la estética perfecta, pero no la maquinaria vital. El precio de la perfección fue la muerte. Este es el mensaje que queda grabado en la historia del culturismo. El público ve músculos, simetría, definición, pero rara vez se muestra lo que hay detrás. Órganos cicatrizados, sangre espesa como alquitrán, corazones demasiado grandes para vivir. George fue un ejemplo brutal de lo que ocurre cuando la ambición y la química se combinan sin freno. Y la moraleja es incómoda, porque obliga a mirar al culturismo profesional como un espectáculo con un precio altísimo. El Mr. Olympia no solo premia físicos perfectos, también es un cementerio invisible de atletas que lo dieron todo y terminaron pagando con su vida. George no murió en un accidente, ni en un descuido. Murió en un escenario invisible, donde cada inyección era un clavo más en su ataúd. Muchos fans todavía se preguntan qué habría pasado si hubiera competido esa noche. La verdad es que nunca lo sabremos, porque el Olympia no lo vio sobre la tarima, lo vio muerto en un hotel. Y quizá ese sea el mayor símbolo de todos, que en el culturismo extremo, la gloria y la destrucción son inseparables. Ahora la pregunta queda para ti. ¿Cuántos campeones más tendrán que morir para que el público entienda que detrás del brillo del escenario hay una autopsia en vida? ¿Cuántos corazones hipertrofiados, hígados endurecidos y riñones podridos serán necesarios para aceptar que este deporte glorifica la estética al precio de la biología? George Peterson fue un campeón en los ojos del público, pero en la intimidad fue un hombre que vivió y murió entre agujas, pastillas y dolores secretos. Y esa es la verdad prohibida que aquí mostramos sin maquillaje. El culturismo extremo te da gloria, sí, pero también puede firmar tu sentencia de muerte. Si has llegado hasta aquí, significa que estás dispuesto a mirar lo que otros prefieren esconder. Y en este canal nunca vamos a darte la versión edulcorada. Aquí te mostramos la crudeza, el precio real, la autopsia de los ídolos. Por eso, si quieres seguir descubriendo historias prohibidas como esta, únete a Bestias de Acero.